Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Phil Hartman. Acompáñenme a ver todos los detalles. Phil Hartman nació el 24 de septiembre de 1948 en Brantford, Ontario, en Canadá. Era el cuarto de 8 hijos del matrimonio entre Doris y Rupert Hartman. Fue criado junto a sus hermanos John, Paul Andrew, Mary, Nancy, Jane y Sarah, en un hogar humilde y modesto, donde su padre se ganaba la vida vendiendo materiales de construcción para mantener a su familia, mientras su madre se dedicaba al cuidado de los niños. Desde niño siempre fue un artista en la casa y en la escuela. Después de que su familia se mudó a California, el surf se convirtió en su pasión. Su inclinación por las artes lo llevó a estudiar diseño gráfico en la Universidad Estatal de California. Cuando terminó la carrera no sabía con exactitud qué quería hacer con su vida, pero parecía que quizás quería pasar todo el tiempo en la playa. Para ganar dinero, Phil vendió hamburguesas y se encargó de los diseños de los discos de la banda de su hermano Paul. Y luego comenzó a hacer versiones de canciones de algunas de las grandes leyendas de la música rock. Su carácter amable y su caballerosidad conquistaron el corazón de una chica llamada Gretchen Lewis, con quien se casó en 1970, pero la relación no funcionó y se separaron 2 años después. A pesar de su éxito como diseñador gráfico, en el año 1979, decidió aprovechar su talento para la comedia y se unió a un grupo de comedia e improvisación radicado en Los Ángeles, en el cual probó suerte como actor y hacía imitaciones en teatros, donde empezó a demostrar ser un genio de la comedia. Con este grupo, al cual perteneció por más de 10 años, viajó a Francia, Inglaterra y Alemania, donde hacía shows de humor. En 1982 se casó por segunda vez, en esta ocasión con una agente inmobiliaria de nombre Lisa Strain. Gracias a su innegable carisma y talento, siguió cosechando más elogios, y comenzaron a aparecer imitaciones y pequeños papeles en películas, en las cuales ayudó a algunos colegas a crear personajes, entre ellos a su amigo Paul Rubens, a quien le ayudó a crear su icónico personaje Pee Wee Herman. A mediados de la década de los 80 también protagonizó algunas películas. Mientras sus éxitos profesionales subían como la espuma, su vida personal era un completo desastre, pues 3 años después de haberse casado, su segundo matrimonio también terminó en divorcio en 1985. Para esa época Phil conoció a Brin Omdahl, una modelo frustrada que abusaba de las drogas y el alcohol, quien se convertiría luego en su tercera esposa y también su asesina. La mujer había nacido el 11 de abril de 1958, bajo el nombre de Vicky Jo Omdahl. Su padre Donnie era ingeniero, y su madre Connie dueña de una tienda minorista en el condado de Pennington en Minnesota. Ella tuvo 2 hermanos, Catherine y Gregory Omdahl. Según se supo, Brin abandonó la escuela secundaria para casarse con un chico llamado Douglas Thorfinn, un operador telefónico, pero queriendo más para sí misma en la vida, pronto se divorció. Y para estabilizarse a los 20 años trabajó como modelo en las cercanías de Minneapolis. Tratando de conseguir el éxito que tanto anhelaba como actriz, intentó incursionar en el mundo de la actuación y se mudó a Hollywood, cambiando su nombre a Brindon y luego a Brin. Cuando conoció a Phil en una cita a ciegas, trabajaba como modelo de trajes de baño. Ambos se enamoraron, y mientras él pensaba que ya era hora de tener hijos, ella tenía la esperanza de que siendo él un hombre conocido que tenía conexiones en el medio, la podía ayudar con su carrera. Cuando comenzaron su relación, él le prometió que la apoyaría y la ayudaría a conseguir papeles en distintas películas. El trabajo de Phil provocó tantas risas que en 1986, a sus 38 años, fue recompensado al darle la oportunidad de trabajar en el programa televisivo de variedades Saturday Night Live, cuyos índices de audiencia en ese tiempo estaban muy bajos y estaba a punto de ser cancelado. Pero el gran talento cómico de Phil le dio la energía y el rating que necesitaba para consolidarse como uno de los mejores programas de entretenimiento, lo que hizo que se ganara el respeto y la admiración de todo el equipo, en el cual se encontraba la escritora y quien se convertiría en una de sus grandes amigas, Dawna Kaufman.
Durante su participación en el show se hizo conocido por sus imitaciones del expresidente Ronald Reagan, Charlton Heston, Frank Sinatra, Telly Savalas, Ed McMahon, Michael Caine, Jack Nicholson, Barbara Bush y el entonces primer mandatario Bill Clinton, la cual quizás era su imitación más conocida. Sus otros personajes en el programa incluyeron al monstruo de Frankenstein y al abogado cavernícola descongelado. El 25 de noviembre de 1987, el comediante y la modelo se casaron y se residenciaron en un pequeño apartamento de Manhattan, aunque parecía que el matrimonio no tendría mucho futuro. Lo cierto es que Phil, que ya había estado casado en 2 ocasiones, encontró estabilidad junto a su nueva esposa, con quien tuvo 2 hijos, Sean Edward, quien nació el 17 de junio de 1988, y 4 años después, en febrero de 1992, le dieron la bienvenida a su hija, Virgin Anika. Parecían una pareja modelo, sin embargo ella se sentía profesionalmente insatisfecha, quería ser famosa y tener una carrera de actriz como la de su marido. Eso le llevó a obsesionarse con su aspecto y se convirtió en una adicta a la cirugía estética. Pasaron los años y Brin seguía sin enderezar su carrera como actriz. El único papel que consiguió en una película de gran estudio fue el de camarera con 2 frases en Un muchacho llamado Norte, una película de Rob Reiner. Su sueño de ser una estrella estaba cada vez más lejos. Phil, en cambio, era un artista que, como los buenos vinos, se ponía mejor con el tiempo. En la década de los 90, el hombre logró consolidarse como actor. Sus imitaciones no dejaban indiferente a nadie. Fue tal el furor por él que hasta pudo encontrarse con el presidente Bill Clinton y hablarle de cómo lo imitaba. Lo veían como un símbolo de la comedia hollywoodense familiar de los 90. Era un tipo formador de equipos que generaba buenos ambientes de trabajo. Para esa misma época, el artista le dio voz a un número de personajes en la popular serie animada Los Simpson, incluyendo al dudoso abogado Lionel Hutz, el actor Troy McClure, Tom, el hermano mayor de Bart, y al resbaladizo embaucador de monorriel Lyle Landy. Mientras que la estrella de su esposo ascendía en el competitivo campo de la actuación de Hollywood, Brin se iba deprimiendo cada vez más. Celosa y cansada de rebotar la pelota contra la pared, Brin empezó a abusar más del alcohol, a aspirar cocaína y a excederse con las cirugías estéticas. Aprovechando su fama, Phil hizo varios intentos para que su esposa se hiciera conocida. Intentó ubicarla en un show de Saturday Night Live, en el cual tuvo algunas apariciones, pero los directores luego no quisieron. Luego de esto escribió un guión para un show en el que su esposa sería coprotagonista, y así finalmente cumpliría su promesa de apoyarla en su carrera actoral. Ella se sintió feliz, porque al fin iba a tener la oportunidad de mostrar todas sus capacidades y podía destacarse, pero el show fue cancelado. Luego de esto, Phil firmó un contrato como protagonista de una nueva telecomedia ambientada en una emisora radiofónica que se titulaba News Radio. Ella quedó muy deprimida después de eso, ya que lo veía como su última oportunidad, y también pensaba que su esposo la había traicionado. Para 1994, luego de 8 temporadas y después de casi 10 años en Nueva York con el programa de comedia, Phil abandonó Saturday Night Live, batiendo récord tras participar en 155 programas. Posteriormente hizo 2 apariciones en el show como invitado especial. Luego de esto se mudó con su esposa e hijos a California, donde pudo concentrarse en su último proyecto, News Radio, en el que una vez más pudo hacer lo que mejor sabía, interpretar a un locutor de radio engreído, pero también entrañable llamado Bill McNeil. El programa fue escrito de manera inteligente y se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Este duró 5 temporadas, 4 de las cuales incluyeron a Phil. El éxito laboral del hombre era inapelable y se había convertido en un guionista solicitado y en una estrella de cine incipiente que ganaba decenas de miles de dólares. Así como la carrera del comediante seguía en ascenso, también aumentaron las tensiones en su matrimonio por las frustraciones de su esposa. Brin tenía un temperamento que la llevó a amargas discusiones con su marido, ya que se volvió más celosa de su éxito, y con esto se agudizó el problema de su adicción. Todas esas inseguridades llegaron a un punto complejo en el año 1997, cuando comenzó a sospechar que Phil tenía una vida secreta homosexual, ya que a menudo salía a pescar o a surfear con amigos los fines de semana.
La mujer incluso contrató a un detective privado para ver si tenía razón, pero la investigación fue inútil. El hecho de que ella se enfocara en la idea de que él tenía una relación homosexual se debió a que eso le permitía sentir que los problemas de su relación no tenían nada que ver con ella, sino que eran exclusivamente culpa de su esposo, y ella solo era una víctima. Sus amigos podían ver que la relación estaba en serios problemas, y pese a que Phil siempre buscaba la manera de evitar las discusiones, Bryn siempre se las ingeniaba para provocarlo. En abril de ese año, Phil le dio un ultimátum a su esposa, de que si no se sometía a un tratamiento para tratar su problema de drogas y alcohol, se llevaría a los niños y la dejaría. Ante la presión de su esposo, la mujer decidió acceder a un centro de rehabilitación en Arizona, pero 5 días después se escapó y dijo que no necesitaba eso para curarse. Un año después, mientras Phil continuó cosechando éxitos y consiguió interpretar al Capitán Blasto en el videojuego para la consola PlayStation, su relación se había convertido en un infierno. Un par de semanas después de su cumpleaños número 40, en abril de ese año, Bryn tuvo una crisis y comenzó a tomar antidepresivos recetados por su psiquiatra, aunque ella decía que la hacían sentir extraña, como si estuviera sobreexcitada. Para mayo de ese año parecía que las cosas entre la pareja estaban mejorando. Comían juntos públicamente y reservaban lugares en distintos spas para intentar recomponer su relación. Phil estaba contento, porque en la serie News Radio le habían renovado su contrato para una 4ª temporada, y decidió disfrutar de las ventajas de la fama durante ese verano. Hizo planes con su esposa para salir a navegar ese último fin de semana del mes, sin saber que su trágico desenlace mortal estaba a punto de acercarse. La tarde del miércoles 27 de mayo, el comediante llegó a su casa luego de comprar algunas cosas para realizar el paseo que tenía planificado con su esposa, pero Phil había equivocado el día de la cita, y Bryn le dijo que tenía planes para pasar esa tarde con su productora y amiga Christine Sander. El hombre no le dio importancia y se fue solo a pasar la tarde en su barco, mientras ella se despidió de sus hijos y le dijo a la niñera que regresaría antes de que ellos se durmieran. Acudió a un restaurante italiano con su amiga. Durante la velada todo parecía normal. La mujer lucía contenta y pasaron varias horas conversando y tomando tragos. Phil volvió a su casa a las 8 de la noche y 1 hora y media después le dijo a la niñera que se fuera y acostó a los niños. A esa hora Bryn aún no había llegado a casa. Después de beber 2 cócteles, Bryn le preguntó a Christine si le gustaría ir a otro bar, pero la mujer le dijo que no se podía quedar más tiempo. Entonces Bryn realizó una llamada, mientras su amiga estaba en el baño. Luego se despidieron, pero Christine se quedó preocupada, porque pensó que quizás Bryn iría a buscar drogas. Al salir del local, condujo hasta la casa de Ron Douglas, un antiguo examante que vivía a pocas cuadras. Hablaron durante largo rato y bebieron varias cervezas. Ella intentó llamar en 2 ocasiones a su esposo, quizá para darle celos y llamar su atención, pero este no le contestó. Ron le dijo que se fuera para evitar problemas con Phil. Ella salió poco antes de la 1 de la mañana y al parecer en camino a su residencia hizo una parada para conseguir drogas. Al llegar a la residencia a la 1 de la madrugada, su marido estaba dormido. Al parecer la mujer lo despertó e inició una pelea. En medio de la acalorada discusión, él le reclamó que estuviera tomando, pues le había advertido que si volvía a beber la relación terminaría. Cuando los ánimos se caldearon, harto de discutir, el hombre se fue a dormir pasadas las 2 de la mañana, mientras que su esposa se quedó despierta, deambulando por la casa muy nerviosa, y se sabe que tomó varios antidepresivos. Nunca se supo con exactitud lo que pasó esa noche, pero algo ocurrió en la mente de Bryn, que la hizo perder completamente el control. La mujer tomó un revólver calibre 38 que tenía guardado en el armario. Se acercó hasta la cama de su esposo y le disparó una vez en el cuello. Al parecer en ese momento Bill despertó y trató de impedir su ataque, pero su mujer le propinó un segundo tiro. Esta bala atravesó su brazo y entró por el costado, perforándole el hígado. Mientras esto ocurría, el hijo mayor Sean se despertó, porque creyó escuchar la voz de su madre. Seguidamente Bryn le disparó a su esposo una 3ª vez en la cabeza a quemarropa, lo cual le quitó la vida. Los vecinos se levantaron sobresaltados, luego de escuchar las detonaciones. Asustada, la mujer salió de la casa, se subió a su vehículo y condujo nuevamente a la casa de Ron. Cuando Bryn le confesó lo que había hecho, este no le creyó, porque estaba demasiado desorientada, confundida y borracha. Logró que se recostara un rato,
y se despertó poco antes de las 6 de la mañana. Ron pensó que ya estaba en condiciones de conducir a casa, pero ella le dijo que solo se iría si él la seguía. Cuando la mujer tomó su bolso, se le cayó la pistola al suelo, y fue cuando el hombre se percató de lo que había dicho antes podía ser cierto. Comenzó a pensar que en realidad Bryn sí había matado a Phil. Inmediatamente él la siguió en el auto hasta su residencia durante 15 minutos. Mientras conducía, Bryn llamó a su amiga Hannah Sagal y le contó lo que había hecho. Al llegar a la vivienda subieron a la habitación, donde en efecto estaba el cuerpo sin vida de Phil. En ese momento Ron salió de la recámara para llamar a la policía. Mientras Bryn se encerró en el cuarto, llamó a su hermana y le rogó que cuidara a sus hijos. Cuando la policía de Los Ángeles llegó a las 6:20 de la mañana del 28 de mayo, Ron no podía abrir la puerta porque estaba encerrado dentro de la casa. Los agentes rodearon la vivienda, ya que pensaban que la mujer podía estar armada. En ese momento, el hijo mayor de Phil le dio una llave a Ron y los oficiales entraron. Uno de ellos sacó de la casa a los 2 hijos de la pareja, quienes tenían 9 y 6 años en ese momento. Estaban muy asustados y no sabían lo que ocurría, mientras que otro policía interrogaba a Ron. Los oficiales trataron de persuadir a Bryn para que se rindiera e incluso intentaron tácticas de distracción, como romper una ventana para desviar su atención. Sin embargo, no tuvieron éxito, pero la tragedia no había terminado aún. Mientras todo esto ocurría, Bryn buscó la pistola que su esposo le había regalado en su cumpleaños, y al cabo de unos minutos se escuchó un solo disparo dentro del dormitorio. Cuando los detectives entraron, encontraron a la pareja ensangrentada en la cama. Bryn yacía junto a Phil con una herida de bala en la cabeza y el arma en la mano. Los forenses hicieron el levantamiento de los cuerpos, que fueron llevados a la morgue para realizarles los exámenes forenses. Ron fue interrogado por los detectives, a quienes entregó el arma homicida. Por su cabeza pasaba la idea de que podían culparlo a él por la muerte de Phil, ya que sus huellas estaban en el arma. Sin embargo, la investigación policial descartó esta hipótesis rápidamente, ya que Bryn había admitido el asesinato con una de sus amigas. Según el informe de los análisis forenses practicados al cuerpo del comediante, tenía restos de pólvora alrededor de su boca, por lo cual el médico forense determinó que el cañón del arma debía estar en su boca cuando le dispararon, y el proyectil había entrado por su paladar. El informe forense detalló que la herida en el cuello había sido realizada a 60 centímetros, la cual solo produjo daños menores en los tejidos. La trayectoria del segundo disparo determinó que la bala entró por el brazo, salió del cuerpo y volvió a entrar por el pecho hasta el hígado, lo que causó una hemorragia, pero para ese momento la víctima aún continuaba con vida. Finalmente, el tercer tiro entre los ojos hecho a quemarropa causó un daño enorme en la corteza frontal y parietal, lo que terminó causando la muerte del comediante. El patrón de las heridas de bala sugería que se había tratado de una ejecución. En los exámenes practicados a Bryn hallaron abundante alcohol y cocaína en su sangre, los cuales había consumido en las 5 horas previas a su muerte. También tenía rasgos de un potente antidepresivo, que según los expertos al combinarlo con drogas y alcohol, podía provocar brotes psicóticos e impulsos violentos. Debido a los antecedentes de la pareja, los investigadores presumieron que el hecho pudo desencadenarse después de una fuerte discusión entre ellos, quizás porque ella le dijo que había tenido relaciones con su amante, o tal vez pelearon por su consumo de drogas. Lo cierto es que lo que ocurrió esa noche fue pura especulación. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Nadie lograba entender cómo había sucedido esa tragedia, y algunos llegaron a especular que se trataba de un triángulo amoroso. A medida que se difundió la noticia del impactante asesinato-suicidio, comenzaron a llegar tributos de todo el mundo del espectáculo. Los ensayos de Los Simpson fueron cancelados ese día. Steve Martin, creador del programa, y Matt Groening hablaron largamente acerca de sus experiencias con el comediante, a quien definieron como un hombre con una rara combinación de profesionalidad, facilidad para la comedia, amistad y decencia. Se dijo que su personaje en News Radio sufrió un ataque al corazón, y el viejo amigo de Phil, Jon Lovitz, lo reemplazó durante la 5ª y última temporada del programa. Asimismo, se hicieron varios documentales en los cuales una de sus mejores amigas, Dawna Kaufman, contó su historia. También fue entrevistada Hannah Sagal, amiga de Bryn. El 3 de junio se realizó un funeral separado para Phil en Forest Lawn Memorial Park, al cual asistieron una gran cantidad de familiares, amigos y celebridades del mundo del espectáculo. Su cuerpo fue incinerado,
y sus cenizas esparcidas en la isla Catalina en California, tal como lo había dispuesto el actor en su testamento que hizo en marzo de 1996. Los hijos de los Harman dedicaron un monumento a sus padres en el cementerio Chris Woods en River Falls. En 1999, el hermano de Brin y albacea de los bienes de la pareja, Gregory Omdahl, interpuso una demanda por homicidio culposo en contra del laboratorio Pfizer y del psiquiatra Arthur Sorosky, alegando que ambos tenían responsabilidad en las muertes de la pareja. Según la demanda, se habían encontrado similitudes entre los efectos secundarios del medicamento prescrito a Brin y su extraño comportamiento el día en el que ocurrió el crimen, por lo que creían que el fármaco había sido responsable de las muertes. En el documento se presentaron casos de algunos usuarios que habían experimentado arrebatos de violencia luego de consumir el antidepresivo. En la querella legal, el abogado alegó que el médico no advirtió adecuadamente a Brin sobre el potencial de los efectos secundarios violentos y suicidas del antidepresivo que tomaba, mientras que la empresa farmacéutica no informó posteriormente al público sobre dichos efectos secundarios. La empresa manufacturadora del fármaco finalmente resolvió el caso fuera de los tribunales, y los hijos de los Harman obtuvieron un acuerdo monetario. El hermano de Phil, John, un ejecutivo de la compañía discográfica de Los Ángeles, se quedó con los hijos de la pareja, mientras se realizaban los trámites legales para que la hermana de Brin, Catherine, de 29 años, y su esposo Mike Wright obtuvieran la custodia, tal como se había establecido en los testamentos de la pareja. Sean y Virgin fueron criados con otro apellido para mantener su privacidad. Los niños y sus nuevos tutores vivieron parte de su vida en Wisconsin, pero luego se mudaron a Minnesota. Como guardianes de los pequeños, la pareja recibió $50,000 en el testamento de Phil. En mayo del año 2000, los niños Harman recibieron más de $10,000 cada uno, por una demanda de muerte injusta. El testamento del actor estipulaba que cada hijo recibiría 1/3 de su herencia cuando cumplieran 25 años, o cuando obtuvieran un título de graduación de alguna universidad acreditada. Asimismo, recibirían la mitad de la herencia al cumplir los 30 años, y el resto de los bienes a los 35. La cantidad total del patrimonio fue estimado en $1,23 millones. A pesar de que la muerte de sus padres fue una tragedia que les cambió la vida, Sean y Virgin no dejaron que lo ocurrido marcara su futuro, y se convirtieron ambos en grandes profesionales. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso de la farándula, una persona muy conocida y su esposa que tuvieron un final terrible. Brin, que cometió un crimen horroroso en contra de su esposo, una persona que realmente no se sentía bien con su vida, sentía muchos celos de su pareja, y al final pues esto, combinado con el alcohol, las drogas y los antidepresivos que tomaba, pues fueron un cóctel para la muerte de ambos. Al final, las víctimas colaterales, los 2 hijos que quedaron sin sus padres, pero gracias a la buena crianza que les dieron sus tutores, pudieron salir adelante y tener la vida más normal posible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR, aparezco así en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.